Hola mis amigos y hermanos de YouTube. En esta ocasión vamos a llevar a cabo este estudio de creación contra evolución, parte 2. La edad de la Tierra, el dilema de los millones de años, el dilema de la muerte, los 6 días de la creación, los peligros de la falsa ciencia, la columna geológica, evidencias de una Tierra joven. Los dinosaurios y la Biblia. ¿Son los dinosaurios un misterio? Los dinosaurios y la Biblia, porque hay diferentes opiniones. ¿Cuánto vivieron los dinosaurios? ¿Menciona la Biblia los dinosaurios? La edad de la Tierra. La ciencia moderna enseña que la Tierra tiene 4.6 billones de años de edad. Esto es necesario para que sus teorías del origen de la vida pudieran tener el tiempo necesario para poderse llevar a cabo. Pero hemos visto que ni aun con el tiempo infinito se podría evolucionar de una sopa de materia a una célula y de ahí a un animal. Comúnmente se enseña que las rocas más viejas de la Tierra tienen 4.6 billones de años. Esto se basa en lo que se conoce como métodos radiométricos. El más conocido es el método de carbono 14. Se basa en estimar la edad de algo basado en cuánto carbón 14 tiene. El carbón 14 tiene una medida de vida de 5.730 años, lo que quiere decir que al pasar 5.730 años quedará la mitad del carbono 14 que había originalmente. Según la cantidad de carbono 14 que tenga, o sea que le quede, a un espécimen, estima la edad que tiene. La cantidad de carbono 14 en la atmósfera hoy en día es esta. Ahí está el número. La cantidad inicial del carbono 14, la velocidad a la cual decayó, si hubo alguna adición o remoción durante la vida del espécimen, pero lo único que se sabe a ciencia cierta es la cantidad actual y la velocidad a la cual decae actualmente. A menos que estimes todo lo de arriba correctamente, el estimado de edad puede ser muy incorrecto. Se ha comprobado que a más o menos 6 medidas de vidas, 35.000 años, es imposible distinguir entre el poco carbón 14 que le queda al espécimen y el carbono 14 que está en los alrededores. Entonces, ¿por qué dicen que han calculado que ciertas rocas tienen 4 billones de años? Hay unos pocos métodos de fecha que parecen indicar que la Tierra es muy vieja, pero hay muchos métodos de fechar que indican que la Tierra es verdaderamente muy joven. Como los métodos de fechar que indican que la Tierra es muy joven solo se comprueban en la Biblia, comúnmente se dice que estos métodos no son aceptables. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 15:2. La ciencia moderna enseña que hubo un periodo de billones de años para que todo se formara. Pero la Biblia, todas las genealogías conectan desde Adán hasta Cristo y abarcan un periodo de 6.000 años. Muchos cristianos se preguntan, ¿y cómo puedo encajar los billones de años que enseña la ciencia? No pueden insertarlos en la historia de la Biblia, así que interpretan los 6 días de la creación diciendo que son épocas, no días. La ciencia moderna enseña, antes que el hombre surgiera, hubo infinidad de plantas, animales que vivieron y murieron a lo largo de millones de años, evidenciado por los fósiles. Nota, los fósiles son reales, lo que no es real que tengan millones de años. Pero la Biblia enseña, no hubo muerte, sino hasta después que pecó Adán. Porque por lo cual la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 21 y 22. Esto quiere decir que los animales y plantas que murieron como mucho hace 6.000 años. No hubo muertos antes de Adán. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera a los Corintios 15, 21 y 22. En Génesis capítulo 2, 4, Dios usa la palabra día, pero sin mencionar día y noche. Aquí se entiende que se refiere a un tiempo, no a un día literal. Es necesario ver el contexto para entender de qué está hablando el Señor. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Génesis 2.4. Pero en Génesis 1.5 Dios calificó el día como día y noche. Si hubiera sido una época, no hubiera sido necesario el día y noche. Tampoco podemos decir que el día, la porción del día con luz, duró millones de años y la noche también. ¿Acaso iban a estar detenidos en el espacio, la tierra, la luna y el sol? Y ahí las referencias. Se refiere a días literales. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1.5. Este gráfico ilustra el ataque de los pensamientos mundanos a la autoridad de la Biblia. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmo 11.3. La columna geológica, también se enseña la columna geológica donde se teoriza que las capas de la tierra más profundas son las más viejas y que los fósiles que se encuentran en las capas más profundas son los más viejos. El problema es que el orden perfecto que utiliza aquí nunca se ha podido encontrar en ningún lugar de la tierra. ¿Cómo saben los científicos la edad de un fósil? Por la capa en que se encuentra. ¿Cómo saben los científicos la edad de una capa? Por los fósiles que se encuentran en ella. Las capas de la Tierra, que supuestamente deberían estar separadas por millones de años, están mezcladas en el mismo nivel. Esto quiere decir que los tiempos que indica la columna geológica son imposibles. Muy poco lodo en el fondo marino. 24 billones de toneladas de lodo se acumulan en el fondo del mar cada año. Actualmente hay 400 pies de lodo en el fondo del mar. Para esto hubiera hecho falta unos 12 millones de años, pero los evolucionistas dicen que lleva acumulándose 3 billones de años. Pocos esqueletos de la edad de piedra. Los evolucionistas dicen que la edad de piedra duró 100.000 años y que la población era de 1 a 10 millones. Esto quiere decir que hubo como 4 billones de esqueletos. Si los esqueletos de los animales que se han podido preservar, ¿por qué solo se han encontrado unos pocos miles de esqueletos humanos? La edad de piedra no duró 100.000 años. Descubrimiento de la agricultura. Los evolucionistas dicen que los hombres de la edad de piedra no descubrieron la agricultura sino hasta 900.000 años después, pero la evidencia arqueológica demuestra que estos hombres eran tan inteligentes como nosotros. ¿Se habrían tardado 90.000 años en descubrir que las plantas nacen de semillas? Veremos que la verdadera explicación tiene que ver con el diluvio. En la pasada diapositiva no queremos dar a entender que hubo hombres de la edad de piedra, Cro-Magnon y Neandertals, sino que los evolucionistas les llaman así a los hombres que ellos entienden que vivieron hace 100.000 años. Los cometas duran muy poco. Según los evolucionistas, los cometas tienen la misma edad que el sistema solar, como 5 billones de años, pero cada vez que los cometas pasan cerca del Sol, pierden tanto material que no podrían durar más de 100.000 años. Muchos cometas tienen vidas típicas de 10.000 años. La Biblia enseña que el primer hombre Adán fue creado hace aproximadamente 6.000 años. Esto lo sabemos por las genealogías que van desde Adán hasta Jesús. La Biblia también enseña que antes de Adán no había muerte ni muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos,
porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La Biblia enseña que la creación sucedió en 6 días literales, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Los dinosaurios y la Biblia. Muchos piensan que la existencia de los dinosaurios y su desaparición está envuelta en tal misterio que nunca sabremos la verdad acerca de dónde vinieron, dónde vivieron y qué les pasó. Sin embargo, los dinosaurios son solo un misterio si tú aceptas la versión evolucionista de la historia. Según los evolucionistas, los dinosaurios evolucionaron hace 235 millones de años antes de que el hombre evolucionara. ¿Ningún humano vivió con los dinosaurios? La historia de los dinosaurios está grabada en las capas de fósil de la Tierra que fueron depositadas a través de millones de años. Los dinosaurios gobernaron la Tierra por 170 millones de años. Sin embargo, hace 65 millones de años, un evento cataclísmico los mató. Piensan que este cataclismo pudiera haber sido un impacto de meteorito. Sin embargo, no hay pruebas concretas para esto. Pero muchos evolucionistas reclaman que los dinosaurios evolucionaron en los pájaros y por lo tanto no se extinguieron, sino que vuelan a nuestro alrededor. No hay ningún misterio ni fantasía si tú aceptas la explicación de la Biblia. Según la Biblia, los dinosaurios fueron creados hace 6,000 años. Dios creó en el 6º día de la creación. Ahí las citas. Adán y Eva fueron creados también en el día 6º, por lo tanto los dinosaurios vivieron en el mismo tiempo que la gente. Los dinosaurios no pudieron haber muerto antes que la gente apareciera, porque no existirían antes, y porque la muerte es el resultado del pecado de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, el reino de la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5, versos 12 al 14. Representantes de todos los tipos de animales que respiraban, incluyendo los dinosaurios, entraron al arca. Los que quedaron fuera del arca murieron en el diluvio y muchos se convirtieron en fósiles. Después del diluvio, hace como 4,500 años, los animales del arca salieron y vivieron en el mundo presente junto con la gente. Debido al pecado, los juicios de la maldición del pecado y el diluvio han cambiado grandemente la tierra. Cambios de clima, escasez de alimento, enfermedad y las actividades del hombre hicieron muchos animales se extinguieran, incluyendo los dinosaurios. Primero, la ciencia de los orígenes se enfoca en el pasado y trata de explicarlo. Un paleontólogo que cree que la Biblia llegará a conclusiones diferentes, un ateo que rechaza la Biblia. Esto resulta del rechazo intencional de la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 7. Mucha gente piensa que la Biblia es solo un libro acerca de religión o salvación. Es mucho más que eso. Es un libro de historia del universo. La Biblia nos habla del futuro del universo también. Nos habla de cuándo comenzó el tiempo, eventos en la historia tales como la entrada del pecado y la muerte del mundo, cuando el mundo entero fue destruido por agua, los diferentes idiomas después de la Torre de Babel, cuando el Hijo de Dios vino como hombre, su muerte y resurrección, los cielos y la tierra nuevos que vendrán. Al final solo hay 2 formas de pensar, empezando con la revelación de Dios, la Biblia, como fundamento para todo pensamiento biológico de la historia, geología, etc., que resulta en un punto de vista cristiano, cosmovisión cristiana, o empezando con las creencias del hombre, por ejemplo, la teoría de la evolución,
como fundamento para todo pensamiento, resultando de un punto de vista mundano, cosmovisión mundana. La mayoría de los cristianos han sido indoctrinados a través de los medios y sistema educativo para pensar en una forma secular de acuerdo al mundo. Tienden a aplicar el pensamiento mundano a la Biblia en lugar de usar la Biblia para armar su forma de pensar. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, versos 1 y 2. La Biblia dice: en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y él es el conocimiento del Santísimo, es la inteligencia. Proverbios 9:10. Si uno empieza con la visión evolucionista de la historia, de la cual no hubo testigos ni registro escrito, entonces esta forma de pensar será usada para explicar la evidencia que existe el presente, los fósiles de dinosaurios. De aquí resulta la explicación evolucionista que hemos visto cerca de los dinosaurios. Pero si uno empieza por el registro bíblico de la historia, que proviene de Dios como testigo de todos los eventos de la historia, entonces una forma totalmente diferente de pensar será usada para explicar la misma evidencia, los fósiles de los dinosaurios. De aquí resulta la explicación bíblica que hemos visto acerca de los dinosaurios. Ya hemos visto que la primera muerte ocurrió cuando Dios derramó la sangre de un animal para vestir a Adán y Eva, en Génesis 3:21. Eso también fue un ejemplo de la sangre de Cristo derramada para remover el pecado. Por lo tanto, los dinosaurios tuvieron que haber vivido y muerto durante el tiempo que los humanos han vivido. Los huesos de los dinosaurios no pueden tener millones de años, sino 6,000 años como mucho. Alguna gente piensa, como la palabra dinosaurio no se encuentra en la Biblia, que la Biblia no los menciona. No fue así, sino hasta 1841 que el término dinosaurio se inventó. Dinosaurio quiere decir lagarto terrible. Así que la palabra dinosaurio es muy nueva como para haberse incluido en la Biblia. Aunque las traducciones de la Biblia se han revisado varias veces desde 1841, la mentalidad mundana persistente ha impedido que se considere usar la palabra como dinosaurio para describir las grandes bestias que veremos en la Biblia. ¿Hay entonces otra palabra para dinosaurio? Existen muchas leyendas de dragones en todo el mundo. Muchas descripciones de estos dragones se comparan con las características de ciertos dinosaurios. ¿Podrían ser estos los que ahora llamamos dinosaurios? Hay pasajes en la Biblia que hablan de los dragones que vivían en la tierra. Los científicos bíblicos creen que en muchos contextos estos se pudiera referir a los que llamamos hoy dinosaurios. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Génesis 1:21. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón. Llenó su vientre de 1000 delicias y me echó fuera. Jeremías 51:34. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Ezequiel 29:3. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Salmo 74:13. En aquel día Jehová castigará con espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 27:1.
Ahí andan las naves, ahí es el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Salmo 104, 26. He aquí ahora Behemoth, el cual dice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Job 40, 15 al 19. Petroglifos. Numerosos dibujos hechos en piedra que datan de más de 3000 años se asemejan a dinosaurios y dragones. Bueno, mis amigos y hermanos, espero que les haya sido de bendición este video. Y si así lo fue, pues recuerden suscribirse a mi canal, ya que si se suscriben a mi canal me estarán ayudando a mí a que yo pueda continuar subiendo más videos. Y denle un like también al video si es que les gustó, para que también otras personas puedan llegar a ver este video gracias a su like. Bueno, mis amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima ocasión con el próximo estudio de la Biblia.